Geopolítica. Bienvenidos a bordo, amigos televidentes, radio oyentes y todos los que nos ven de forma diferida. Una vez más, una propuesta de compromiso con todos ustedes, con la... Usted lo conoció con mucho. Junior de Palma. Lo hago en honor a él, a quien respeté con mucha vehemencia y a quien también me hice su gran amigo por muchos años. Y también le damos las gracias a Nelson de los viernes y la oportunidad de hoy jueves de León. Así que hoy es un día maravilloso, hay un sol radiante, la temperatura calurosa. Y valga tu nota de identidad y de afecto con los familiares del amigo periodista ya fallecido. Pero hay una noticia relacionada con eso que quiero ensamblar, y es que el país es objeto ahora mismo en una situación internacional al aparecer un número de cadáveres en Río San Juan, en una embarcación de una yola donde aparecieron prácticamente las osamentas, que estar presente para buscar soluciones que le den a la humanidad mejores respuestas, porque una gente que se aventura en ese tipo de embarcaciones, y si vienen de África, la gran mayoría de la migración humana de los africanos es rumbo a Europa, y venir 6.000 kilómetros de distancia, especialmente España, a España e Italia, que son los dos puntos más cercanos de contacto de los que cruzan en embarcación. Y esa embarcación llegar aquí a la costa de Río San Juan, prácticamente los huesos fueron que llegaron, huesos con ropa. Las osamentas. Las osamentas. Y algunas identificaciones que se encontraron en los cuerpos o en las vestimentas. En la vestimenta y en las mochilas que traían. En las mochilas que usaban para trasladarse. Fíjate que en la antigüedad el hombre lo hacía más por aventurismo, aventurarse hacia los mares. A investigación. A descubrir. Al discovery. Sí. Hoy en día, como tú mencionas al principio, la necesidad, el hambre, el maltrato, los malos gobiernos, la mala administración de los pueblos, ha llevado a que muchos se tengan que lanzar a los mares en busca de mejor vida. El Mediterráneo es, en la actualidad, el cementerio más grande que tiene la humanidad. ¿Sí? Cerca de 20.000 y 30.000 personas mueren anualmente en las aguas, especialmente del Mediterráneo, de los africanos que tratan de llegar a Europa, especialmente, como dices tú, a Italia y a España, que son los dos puntos más cercanos de África del Norte. Y la verdad es que la humanidad tiene que abocarse, porque las migraciones que se están dando, lo que está sucediendo con Europa, con Estados Unidos, lo que está sucediendo con estos focos de guerra que tiene el mundo, están generando una desesperación que la gente pierde la vida y pierde el compromiso de preservar su familia o de buscar nuevos espacios donde desarrollarse económicamente, y se aventuran en estos proyectos. El deseo de desarrollarse, el del individuo, eso no es de ahora, ha sido de siempre, porque cuando salimos cuando descubrimos el fuego nos dimos cuenta, descubrimos, porque sí, el fuego existía. Sí. Descubrimos el fuego, el ser humano dijo, bueno, pues con esta herramienta, esa tecnología de esa época, que fue la más importante, porque si el hombre no descubre el fuego no podría haber hecho mucho. No podría hacer mucho, y te puedo complementar los argumentos en ese sentido. Exacto. Entonces, a partir de ahí, entonces el hombre comenzó entonces en busca de mejorar su vida, su situación, su entorno, su sociedad, la que comenzó a crear. La liberación del fuego, de hecho, es un descubrimiento, como tú dices. Se produjo un rayo en medio de una tormenta y ese rayo cayó en un punto donde encontró un arbusto y se encendió. Y lo primero que hicieron los pobladores fue asustarse,
por aquella voracidad con la que la atacaba el fuego, pero después aprendió a producirlo y a controlarlo. Exacto. Y ese control le permitió tener una cocción de los alimentos y especialmente de las carnes de los otros animales. Y eso determinó que tuviese la capacidad de poder tener alimentación con proteínas adecuadas que le aumentaran la capacidad cerebral. Sí, porque el hombre consumía proteína, pero era cruda. La cruda al animal, nos refiriendo. Exactamente. Y necesitaba entonces eso y mucho tiempo en la función de la caza. Sí. Con el mismo fuego tenía la oportunidad de obtener mayor cantidad de presa. Pero también fue un descubrimiento porque ese rayo que cayó, en ese fuego que se produjo, quemó muchos de los animales y ellos probaron la comida asada. Sí. Y a partir de ahí el cerebro humano se desarrolló, el asentamiento de la evolución humana tuvo la oportunidad de tener más tiempo para pensar. Uno lo dice de modo tal, y como tú lo expresas, parece real y verídicamente así, porque la teoría eso es lo que nos representa. Uno no sabe exactamente cómo sucedió, pero eso es lo más cercano a lo que pudo haber sido. A la lógica. A la lógica elemental, la lógica elemental del individuo, de las acciones de las cosas. ¿Cómo podemos seguir avanzando si todavía lo que hacemos es el hombre contra el hombre? O sea, cuando tú hablas de las necesidades, de los malos gobiernos, de las malas administraciones públicas, de las diferentes ciudades y pueblos del mundo. La dilapidación de recursos. Exacto. Entonces el hombre contra el hombre. Y la acumulación de capitales y la acumulación de bienes. Óyeme, usted tiene tanto dinero que su tatara nieto no van a sufrir. Sin embargo, en su entorno hay personas con necesidades básicas que requieren. Pero eso es relativo, te voy a decir, porque el no sufrir tiene sus consecuencias. Oye bien, te voy a decir. He sabido de muchos individuos jóvenes que han heredado grandes fortunas. Grandes fortunas. Sí, y lo que han hecho ha sido o lapidarla, sí, o simplemente han caído hasta en depresión y se mueren porque no saben ni siquiera qué hacer con ella. Es que lo que no te cuesta un esfuerzo, no hay un aprendizaje. Sí, mi papá siempre me decía, mi hijo, lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Eso es uno de los refranes más antiguos que hay. Yo no sé si pulula en el mundo, pero aquí en República Dominicana siempre lo he escuchado. Mira, dentro de la situación mundial, Alan, se está generando dentro del proceso de los diferentes focos de enfrentamiento y de guerra que tiene el mundo, soluciones que aparentemente van a tener que dar resultado, porque la humanidad requiere de mayor capacidad de negociación para lograr la paz. Recientemente teníamos y dimos la información de todo lo que se estaba generando, especialmente en Bangladesh. Allí la primera ministra, producto de la revuelta y la protesta que iniciaron los estudiantes, tuvo que abandonar el país y se fue y dejó acéfalo. Pero ya en el día de hoy llega un personaje, Junot, Mohamed Junot, que es un premio de la paz, pero es el generador del proyecto más ambicioso de financiar a los pobres, el Banco de los Pobres, que él desarrolló en Bangladesh, en la cual creó un mecanismo de financiamiento para proyectos e iniciativas, especialmente de las mujeres de Bangladesh, con una tasa de retorno por encima del 95%, lo que le indica que los pobres son buena paga. Son buena paga. Son buena paga. Y ese señor ha retornado a su país con la finalidad de ocupar y de organizar la estructura gubernamental. Va a hacer un gobierno de transición para organizar unas elecciones. Así que le deseamos éxito al pueblo de Bangladesh. Sí, es propicio el momento para felicitar porque en busca de las soluciones, los problemas que podrían o que han estado afectando ese país por muchos años, hoy en día hay una luz al final del túnel.
Mira, otro caso en el ámbito internacional, no sé si te interesaría debatir el tema, porque Adelante. Donald Trump ahora ha dicho que sí, que va a ir al debate, Al debate. con Kamala Harris. Ahora ha dicho que sí. Ayer se le entrevistó y él había dicho que no anteriormente, de que no iba a ir a debatir. Sin embargo, ha tildado a Kamala Harris de ser comunista. Tanto a Kamala Harris como al vicepresidente, el candidato vicepresidencial que ha elegido Kamala Harris. ¿Qué te parece ese punto? ¿Crees que...? Eso es interesante porque el debate permite a los votantes norteamericanos, el sistema de votación que tiene una especialidad también, que de este lado nosotros no entendemos mucho, los que estamos fuera del esquema, son esquemas diferentes, son votos de representación, son decisiones que van generándose desde los partidos con las primarias, sí. Y ya elegido ambos candidatos y haber pasado el primer debate en la cual... Que no es un voto directo. No es un voto directo. No es un voto directo. O sea, la población no vota directamente por un candidato. Usted vota por las candidaturas de su partido. Los escaños. Los escaños. Exacto. Entonces, ahora, lo que yo me pregunto, ¿por qué Estados Unidos tiene la vehemencia de permanentemente exigirle a países como el nuestro elecciones libres y la selección de su candidato directamente, cuando ellos no lo hacen? Lo que pasa es que... son sistemas distintos. Sistema de ellos es democrático, sí, pero bajo un esquema que puede ser viciado por el entorno y la forma y la estructura bajo la cual se desarrollan. Eso es una cosa increíble. Estados Unidos es democrático y genera el voto mayoritario, pero no necesariamente la mayoría es la que elige al presidente. Al presidente. El presidente es elegido por un grupo de personas que son los delegados escogidos. Sí, son una especie de dirigentes. Por cada demarcación de cada estado, y los estados, en función de su número de personas, tiene un número asignado de votantes de escaño, y por lo tanto esos estados grandes tienen mayor peso que los estados pequeños, los estados más poblados. California, por especialmente. Eso se pelean los candidatos por... no, y ha pasado sí, claro, que varios candidatos que han perdido bajo el esquema de cómo se desarrolla el sistema de votación han sacado más votos en términos individuales que el que ha sido elegido. Bueno, de eso se habló cuando Al Gore. Sí, y cuando... Con Bush. Con Bush. Hijo. No, y con Obama. Y con Obama. Sí. Especialmente ahora con la elección de Trump, la primera. Trump, sí, la primera elección con Hillary Clinton. Ajá, así es. El 19 no, ¿cuándo fue? El 16. En el 16, Ajá. Sí, porque el 16-20, claro. Biden 2024, 2024, sí, y correcto. Vamos para un nuevo proceso. Así es. Entonces, pues lo importante ahora es que hay encuestas que se están publicando en diferentes medios estadounidenses que dicen ya que Kamala Harris está superando por 2 puntos, 40-38 a Donald Trump. Yo he creído que no todavía. Yo creo que no todavía, porque con el atentado, Donald Trump yo creo que aumentó su popularidad. Más que popularidad, aumentó la víctima, el candidato víctima que se genera, que en los pueblos, eso es... Ahora, la campaña va a ser muy cerrada, producto de que la reorganización del Partido Demócrata va a permitir que tengan mayor capacidad y sobre todo económica para poder hacer una campaña más efectiva. Pero hacemos una pausa. Claro, vamos y regresamos de inmediato. Bienvenido a Geopolítica una vez más con ustedes. Hoy con Alan Vargas haciendo estos análisis ponderados de lo que sucede. Mira, en el ámbito local se está debatiendo ya el proyecto
de reforma constitucional. Esto está en la palestra y hoy sale en la prensa nacional. Las discusiones que hubo entre los juristas que fueron a Palacio con la finalidad de conocer a profundidad y dar de los diferentes aspectos de la Constitución, pero hasta ahora hoy sale la información de que el proyecto que se le presentó tiene algunas fallas y algunas debilidades de forma. Gramaticales. De forma. De forma. Sí, de forma. Sí, yo creo que la intención más importante de que el presidente esté abanderado precisamente de una reforma constitucional es lo que importa. Ahora mismo. ¿Qué importa eso? Qué bueno, a un 100%. Qué bueno que tú toques el tema, porque hay un pasaje histórico, hay un personaje de la humanidad que ha sido la mente más brillante y elevada que ha parido en su ciclo de desarrollo, que es un personaje que envuelve todas las profesiones, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tenía un concepto de que sus obras, cualquiera que fuera, porque el tipo era genial en todo lo que hacía, y es la base de todas las profesiones, de todas, señores. De todas. De todas las profesiones. Que él era todo. Sí, pero él tenía una característica que es a sus obras de arte, él le introducía pequeñas fallas y pequeños errores con la finalidad de que los observadores se entretuvieran en eso, en esas fallas. Que detectaran eso. Sí, pero además también para cuidar su imagen de que las únicas obras perfectas solamente las crea Dios. Entonces, para no molestar, como en esa época había muchos dioses, para no molestar a los dioses, tampoco generaba y le introducía esos errores. Los dioses del paganismo. Ajá, del paganismo, exactamente. En función de eso, no dude que la situación anda caminando. Anda por ahí. Anda por ahí, de que se entretengan buscando los errores formales de forma. No de fondo. No de fondo. Pero yo entiendo que, como te dije al principio, la verdadera intención del presidente es reformar de una manera que beneficie a toda la nación. Cualquier punto que sea necesario y que haya que cambiar, sobre todo ahora en el enfoque que hay del nunca jamás, sobre todo. Recuerda que esto puede tener sus aristas, y habría que buscárselas y demostrarlas, porque según tenemos entendido, el aspecto legal, el aspecto jurisdiccional, las leyes no son retroactivas. Y modificar la Constitución en ese aspecto va a habilitar de una manera u otra al actual presidente de la República para después del 28, que nadie lo quiere decir, nadie lo quiere asumir. No entiendo por qué razón, pero ahí está una de las aristas que usted podría utilizar para analizarla profundamente como parte de lo que Leonardo da Vinci dejó en su historial de la vida cuando intentó volar. Alan, tú traes un tema bastante... Hay muchos amigos y relacionados que me comentan eso. Y sería habilitar también a Danilo Medina. Por supuesto. Y ambos tendrían la oportunidad de ser candidatos. Leonel está habilitado. ¿Está habilitado? Está habilitado porque él, cuando hizo su reforma, se autohabilitó. No, él no lo habilitó él. Lo habilitó Hipólito Mejía. Lo habilitó Hipólito Mejía a Leonel Fernández. Lo que pasa es que Leonel Fernández fue astuto. Alan, fue astuto. Cuando Hipólito Mejía lo habilitó, lo habilitó, después de eso él cumplió el ciclo de los 8 años. De los 8 años, sí. Y no volvía nunca más. Sí. De una y nunca más. O sea, o de un periodo y dejar otro. Pero él puso
el concepto de los 8 años consecutivos y nunca más. En la reforma del 10. Sí. Como él era presidente, le tocaba salir. Él no podía quitarla. No podía quitarla. No podía quitarla, pero sí se autohabilitó saliendo del poder para poder regresar. Para poder regresar, pero no hacerlo como lo hizo Hipólito Mejía o como lo hizo el mismo Danilo Medina, que modificaron la Constitución para autofavorecerse. Para autohabilitarse inmediatamente en un desarrollo de un periodo. ¿Comprendes? Es más aceptable que yo me habilite en una reforma constitucional para un después de 4 años y no inmediatamente. Recuerda que la gran batalla de este país, del doctor José Francisco Peña Gómez, fue eso, la reelección. Porque entendía que no solamente la corrupción, sino que el maltrato, lo antidemocrático permanecía en nuestro país, en la República Dominicana, mientras el doctor Joaquín Balaguer estaba en el poder. Pero se entendía de tal modo que él dio hasta su vida precisamente por no la reelección. En el último encuentro que tuvieron el doctor José Francisco Peña Gómez y el doctor Balaguer, que no aceptara esos 2 años que le quería, dice, no regalar, sino, porque de todos modos Balaguer gobernó esos 2 años que prácticamente en esas elecciones no le correspondían. Llegaron a ese acuerdo y él no aceptó sus 2 años. Sin embargo, fue unas elecciones que luego entonces se la ganó el doctor Leonel Fernández. Lamentablemente. Peña Gómez no llegó a ser presidente de este país porque, aparte de que había aceptado la propuesta que le hizo el doctor Balaguer y el 50+1, no llegó a ser presidente de este país porque, como dicen muchos, pendejió, pero la historia no se equivoca. La historia se le iba a cobrar y él no permitió, y por eso Peña Gómez mantiene su nombre hasta tal punto como uno de los líderes más grandes, puros y honestos de este país. Coherentes. Eso hay que tenerlo en cuenta para las venideras y futuras generaciones de nuestro país. Presidente Abinader, el que venga después de Abinader y así sucesivamente. Porque definitivamente nosotros tenemos que hacer un alto, Jorge, tenemos que hacer un alto ya a los devaneos de los que llegan al poder y quieren ponerse la camisa a su medida. La Constitución será siempre un instrumento de discusión porque es la base, es la ley de las leyes y necesariamente el país siempre tendrá que abocarse a actualizaciones, pero esas actualizaciones hay que cerrar ya el ciclo de reformas constitucionales con esta que se pretende hacer, de manera que sea lo suficientemente robusta y que esos ciclos históricos se cierren para siempre. Claro. Y eso es lo que yo digo, que porque esa es la mejor intención que entiendo que tiene el presidente de la República y que esta reforma podría darle ese beneficio a la República Dominicana. Pero tú mencionabas los hechos históricos recientes y trató de formar el partido. Y los descendientes de Balaguer no tienen la vocación de poder, ni la permanencia, ni la conquista del poder como la tenía su gran líder. Esto no es una justificación, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Sabe quién fue que dijo? El hombre y sus circunstancias. Entonces, sí. Precisamente, no es el conglomerado de un partido lo que determina sus verdaderas acciones individuales de los hombres. Por eso muchos pululan en un partido y se van de ese partido. Puede ser que nada de lo que haya ahí le convenga o le interese, pero se formaron o se organizaron ahí en busca de una visión futura de su persona o de su individuo. Yo no estoy obligado a permanecer en el hogar que estoy. No estoy obligado. El día que quiera coger mi mochila, me voy y lo dejo todo, ¿verdad? Pero sería una irresponsabilidad de mi parte. Lo que muchos no ven, y por eso se ha criticado mucho el transfugismo.
en este país. Perfecto. Hay otro tema que está rondando en el mundo con incidencia local. Es en la semana tuvimos la noticia internacional de las caídas en escalones de las bolsas de valores y del fantasma que está rondando a nivel global de una posible recesión de la economía norteamericana que pueda producir un fraccionamiento nuevamente parecido a lo del 2008, en la cual todas las economías mundiales tengan que abocarse a revisiones, a la búsqueda de soluciones. Y nosotros desde enero, aquí en el programa, hemos estado visualizando la necesidad de que el gobierno dominicano se abocara a tomar decisiones de precaución de la situación que podría generarse en el futuro, producto de los estados de guerra que se estaban generando en diferentes puntos del mundo y debido también a la alta inversión en la estructura de la guerra que se estaba desarrollando, la alta inversión económica, especialmente de la economía norteamericana, en los casos de Ucrania con el financiamiento y en el caso específico de la Franja de Gaza con Israel y el financiamiento que se estaba dando a esa guerra. Bueno, definitivamente el país debería estar blindado desde ya. Y desde la fecha cuando lo mencionaste, y lo ha estado mencionando, yo creo que el país no creo que se esté abocando a un blindaje en caso particular, porque con la serie o la cantidad de préstamos que se están haciendo en el país, así no se blinda un país. Claro. Ahí yo creo que hay un error. Y creo que hay que hacer más inversiones en proyectos agrícolas. Proyectos agrícolas, económicos. Son las ideas Sí, sí. de inversión. Exacto. Y sobre todo de afianzar más la reserva monetaria nuestra, que está en dólar. Y con estos proyectos del BRIC, de organización de una nueva economía basado en una nueva moneda y basado... Viene una reunión del BRIC en noviembre. Sí, en noviembre, donde van a anunciar la nueva moneda y van a anunciar la nueva estructura política, económica que ellos tienen y comercial para intercambio económico dentro de los miembros. Pero eso va a debilitar el dólar, en la cual nosotros estamos basados en nuestra reserva monetaria, la cual debería partir, que fue lo que desde enero estuvimos comentando, que era necesario que el país que es productor de oro tuviese la capacidad y la decisión gubernamental, porque es el gobierno que tiene que hacerlo. Deberíamos tener esa reserva en oro. Comprarla, comprar el oro, no, o sea, no permitir la barra de oro. La barra de oro, comprársela. Como lo hacen los Estados Unidos. La reserva más grande de oro la tienen los Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí es que representa el valor de esa economía. Y se blinda, ahí se blinda un país, una economía. Y se proyecta el futuro. Y con los proyectos de producción de la comida, de las necesidades básicas, blindamos al país con una capacidad que pueda inundar los mercados del entorno, especialmente de aquellos rubros de necesidad básica, de la canasta de consumo familiar. Así es. Yo creo que es importante que el presidente también se aboque, o el gobierno dominicano en términos generales, se aboquen precisamente a eso que se avecina, a esa debilidad, a ese problema, porque en el 2008 prácticamente fue un manejo lo que se hizo de la economía para enfrentar esa situación cuando la caída de la bolsa de valores. Fue un manejo, no era que estábamos blindados. Y estamos en lo mismo. Y estamos en la misma situación. La bolsa de Wall Street de New York tiene 2 días cerrando en rojo. Y esa es una preocupación que se va difundiendo. Sí.
y los informes indican que en la próxima intervención de informe del Estado de la Nación van a tener que hablar claro, porque Estados Unidos se aboca también a volver a poner la maquinita de producción de dólares en funcionamiento para poder aumentar el techo una vez más de la capacidad económica de esa gran nación. Vamos a aprovechar, Jorge, nuestro segundo bloque publicitario y regresamos en breve. Amigos televidentes, bienvenidos una vez más a esta continuidad de geopolítica. Señores, una de las propuestas incluidas en la reforma constitucional que está auspiciando el presidente Abinader es la reducción del número de diputados de 190 a 137, que es uno de los puntos de mayor conflicto, revuelo, porque allí ese mercado de trabajo y de oportunidad de ascenderse a social de los diputados sería... ¿Cuántos serían que estaríamos reduciendo? 89. Más o menos es la idea de una representación mucho mejor calificada para cada una de las provincias. Esa reducción es prácticamente volver al punto de lo que existía antes de las reformas constitucionales anteriores, que fueron las que fueron aumentando, supuestamente basado por el número de habitantes y por el distanciamiento que tienen del Distrito Nacional, cosa que marca... Eso lo hizo Nayib Bukele en El Salvador, ¿verdad? Con las alcaldías. La reducción es un nuevo esquema de estructura política territorial, que tiene que ver también con la planificación, y hay un informe ahí de los organismos internacionales de que el país y el Ministerio de Planificación andan muy mal, que los resultados han sido poco efectivos, y necesariamente una organización territorial adecuada determina la representación y la calidad que deben tener sus diputados y sus legisladores. Eso va a pasar por la Cámara de Diputados, ¿verdad que sí? Claro, ellos ahí... Para la aprobación. ¿Cuánto tú crees que van a votar? En contra de sí mismos. En contra. Bueno, eso va a pasar por la Cámara de Diputados. Pero comentaba yo con un amigo ayer, precisamente, ese punto. Me decía, mira, lo importante es la intención del presidente, de que mejorar las cosas en favor de la nación es lo que interesa. Lo dije ahorita. Reducir costos. Sí, reducir costos. 1.000 millones, ¿verdad? Se va a ahorrar el Estado. El Estado, ¿verdad? Se pueden invertir en otras cosas. En y 500 más con el entorno de las facilidades que le permiten a los diputados. Sí. Entonces... Porque ahí se elimina todo lo que son los operativos de Semana Santa, el operativo de Navidad, el regalo de nevera, el regalo de cada... Y eliminar el barrilito también, ¿no? El barrilito debería también estar incluido ahí el barrilito el también. Barrilito. Sí, porque los diputados cobran barrilito. Bueno, pero decía mi amigo, Alan, de verdad es que si pasan por ese sedazo, habría que elegir a quienes se van a eliminar desde ya, o eso habría que esperar. Las leyes no son retroactivas. No son retroactivas. Hay que esperar el próximo torneo electoral, donde serán elegidos las nuevas autoridades en función de la nueva constitución. Exacto. Y en función del número que se le asigne a cada demarcación territorial. ¿Cómo podría ser ese candado? Yo creo que debe ser que se le incluya allí, qué sé yo, un
Un transitorio, que es lo que corresponde. Un transitorio que defina que el actual presidente no debe ser objeto de elección y que tiene que acogerse al principio de la Constitución anterior, que establece que 2 periodos y nunca más. Y nunca más. Y no sobre todo eso, porque de algún modo, más tarde, la Constitución podría ser modificada. Ahora, un plebiscito como castigo dentro del candado sería importante. El plebiscito es importante para poder hacer consulta de temas nacionales y de temas de interés social y temas también de la propia representatividad que tienen y que se le otorga a los funcionarios mediante voto, porque la revocación es uno de los elementos propios de los plebiscitos. Sí. Hay consultas que el pueblo debe hacer y que todo el mundo debe votar en temas que requieren, por ejemplo, ¿qué tú crees qué opina la población sobre la situación del sistema de la seguridad social? Eso es un pandemonio de arriba abajo y del dinero que se corresponde y donde se ha desarrollado un esquema que es una especie de mafia. Un esquema burocrático incluso. Que no favorece a la población. No favorece a la población. Que utiliza los dineros de todo el que trabaja. El que es persistente puede lograr, qué sé yo, conseguir algunos de los beneficios que ofrece el sistema de salud en la República Dominicana. Pero está diseñado para recoger el dinero y ponerlo en manos del sistema financiero, que está utilizando ese dinero como el soporte del desarrollo de sus propias instituciones. A sus anchas. A sus anchas. Mientras yo, que soy el aportador, no puedo tomar un préstamo a esos niveles. A esos niveles. O sea, esas tasas. Si mi AFP, que es el fondo de pensiones, tengo 1 millón de pesos, oye, pero yo no puedo ponerle la mano a eso hasta que no me retire. Y se reúne ese 1 millón de pesos de todos los dominicanos, y si somos, digamos, 10 millones o 12, porque tampoco el censo ha sido validado con la calidad que requiere. Si somos 10 millones para hacer el cálculo, y cada uno tiene en su base 1 millón, esa gente están disponiendo de todo ese dinero. Métale calculadora a eso. Eso no cabe en los numeritos, hay que ponerle 10 a la que sé yo cuánto. Sí. Es una cantidad de dinero sumado que requiere que sea utilizado para el desarrollo de todas las infraestructuras y del conjunto social que beneficia a la gran mayoría de la población. Yo creo que aquí hay que hacer el banco de los pobres. De los pobres. De YouNot. Sí, el verdadero banco de los pobres. Donde el dinero mío y el tuyo y el de Sasá, que colabora, ¿cómo que se llama? Que tributa, ¿verdad? Que paga la AFP, que paga la seguridad social, se ha depositado ahí. Y que con ese dinero yo, individualmente, pueda tomar un préstamo en base a eso. O que te consulten para utilizarlo, porque es que ni siquiera... Oye, está bien que no me consulten para utilizarlo, pero que me puedan dar un préstamo en base a eso. Que si yo no lo pago, ellos se lo cobren de ahí. Y el beneficio... Y con sus intereses. Y los beneficios particulares, producto de las inversiones que hacen los sectores que administran los fondos de pensiones, ahí está la gran lindeza de lo que ocurre en todo el sistema. Mira, y ya hemos llegado al final. Pero vamos a mencionar. Bienvenido a bordo. Que el secretario del Ejército ha dicho que no están cerca las bandas haitianas que en no la frontera. Bueno, es posible que no estén cerca. Ajá. Pero parece que las acciones han cruzado la frontera. No tan cerca, yo creo que están adentro. Sí, yo creo que están. Vámonos. Gracias, nos vemos mañana, señores. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros.